Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras, tutores. Mi nombre es Carlos Andrés Sánchez Gaitán. Yo soy estudiante de la Tecnología de Seguridad y Salud en el Trabajo. El siguiente video corresponde al cumplimiento de la fase 1 sobre la naturaleza de la ciencia. En este caso, revisando la lectura del señor Sagan Seth sobre el mundo y sus demonios y la ciencia. Entonces, en este caso, la pregunta específica es sobre qué es la ciencia. Entonces, yo entiendo a la ciencia como una serie de conocimientos organizados, ¿sí? Que se obtiene mediante la observación y la experimentación, ¿sí? Que cuenta con una clasificación y que cuenta primero que todo con unos principios. Esos principios son explicativos tanto teóricos como también prácticos. Entonces, en este caso, el señor Carl Sagan, que cuenta la historia con el señor Bucket, él comienza a analizar desde el comienzo de los tiempos la ciencia. Entonces, él comienza a analizar cómo el ser humano tiene la necesidad, ¿sí?, natural de buscar respuestas a razonamientos sencillos de diferentes áreas cotidianas. Entonces ahí nace la necesidad de dar una respuesta y para darle respuesta, para acercarse a la verdad, nace la ciencia, ¿sí? Que es una serie de pasos. Él comienza a analizar la importancia de la ciencia antes y el después del ser humano desde la época de Egipto, Israel, si me entiende, del comienzo de los tiempos y donde nuestra vida era máximo de 30 años, ¿sí? Cómo ha venido avanzando a través de los tiempos, como a medida que la ciencia ha intervenido, la ciencia médica, la ciencia de la salud, los años se han ido alargando, se le han ido encontrando, se han ido descubriendo, ¿sí? Diferentes inventos, diferentes medicamentos, diferentes tratamientos y curas, ¿sí?, para diferentes males. Asimismo, hemos avanzado en diferentes partes, como también en la parte ambiental. Como él también explica, es algo natural. Si nosotros no sabemos de ciencia, no vamos a poder entender la deforestación y el daño que hacemos al dañar el medio ambiente, al deforestar, al contaminar los ríos, ¿sí? La ciencia es una necesidad, ¿sí?, pues básica del ser humano, porque lo que hace dar es la herramienta, ¿sí?, para verificar realmente si algo es verdadero o si es falso, pero de una forma física, de una forma creíble, ¿sí? Entonces, en este caso, él comienza a dar ejemplos el avance también de la tecnología mediante el tiempo, de cómo también ha avanzado. En este caso coloca como ejemplos a Hipócrates del avance de la ciencia de los primeros pensadores. Hipócrates, que fue un médico, ¿sí?, un pensador, ¿sí?, que se interesó mucho en ciencias de la salud y le aportó grandes métodos, le dio grandes aportes a la ciencia médica. En este caso, ¿qué es la diferencia? ¿Cuáles son las características de la ciencia? Que se plantean preguntas y se formulan hipótesis, se deducen principios y leyes científicas. Se cumple con estos pasos. Se miran en el laboratorio, se verifican, ¿sí?, y se observan durante todo el tiempo. Al final se establecen unos métodos científicos, unos pasos a seguir estandarizados, ¿sí? Esas son la diferencia de la ciencia a la pseudociencia. Las pseudociencias son afirmaciones, de cierta forma son materias o son de pronto preguntas que se le han dado respuesta de una forma más ideal, ¿sí?, más abstracta del pensamiento, que se queda solamente en la teoría en algunos libros, pero que de cierta forma no es verificable, no es transable en campo, ¿sí? No hay evidencia física de que realmente existe, de que realmente es verdad. Entonces, en el siglo XXI, también como él explica, se le ha dado el tratamiento de ciencia, así como para darle algún tipo de seriedad, cayendo de cierta forma incluso en una ciencia ficción, en creer de cierta forma en fantasía, ¿sí? Entonces, las diferentes ramas de las pseudociencias son, pues, la espiritualidad, la teología, la revelación, la ciencia ficción, ¿sí? Eh, y sus características es que no tienen consistencia interna ni externa, ni tienen contradicciones lógicas y no se intrigan con otras ciencias. Como explica el señor Sagan C. también, estas ciencias, al no tener soporte, al no tener como de pronto con las otras ciencias verificarse entre unas y otras con diferentes pasos estándares, o sea, que se puedan hacer de la misma fórmula acá y allá y que se dé el mismo resultado. Entonces son ciencias que se alejan totalmente y que se adoctrinan y que simplemente se basan en su palabra y en lo que creen nomás, pero no hay nada verificable. Otras son la astrología, la alquimia, la charlatanería y el ocultismo, ¿sí?
Otra de las características es que no aplican métodos característicos de la ciencia, no pueden aceptarse por eso, ¿sí? O sea, no se le puede dar una observación. El señor Carl Sagan también explica ahí de la importancia de las ciencias en que todas las conozcamos en el tiempo antiguo. No todo el mundo podía tener acceso a las ciencias porque era condenado por los reyes, por los faraones, porque era importante para manejar de cierta forma, como poder de cierta forma del conocimiento. Pero hoy es importante que todos sepamos de ciencia porque sabemos por qué pasan las cosas, cómo tener curas, cómo descubrir de pronto mejorar el sistema, mejorar los sistemas, tanto médicos de salud como también de medio ambiente, sociales, o sea, de diferentes ámbitos, ¿sí? Y también él explica la importancia de que esta ciencia se le dé manejo a personas responsables, o sea, que se le den realmente a científicos y que no se le dé pronto una charlatanería política porque también se caen en peligros, o sea, así al mismo tiempo la ciencia como ha traído avance, ha traído lastimosamente terribles guerras, terribles deforestaciones, terribles daños para el ser humano, ¿sí? Virus implantados por las guerras y mucha muerte. Entonces, lo importante ante todo es hacer ciencia con pues responsabilidad y darle un buen uso, pero ante todo es que todos apoyemos la ciencia, ¿sí? Como el método para realmente saber la verdad, para hacer las cosas bien, ¿sí? Para entender las cosas de por qué las pasan, ¿sí? Y por qué se hacen y de pronto no llegar a conclusiones básicas o simplemente falsas o ligeras y caer en la pseudociencia. Eso es lo que yo pienso y espero de pronto pues les haya aportado algo, alguna idea del tema. Muchísimas gracias por su atención. Muy buena tarde.